si hay una fortaleza, y muchas son las fortalezas de Pablo, que yo destacaría de Pablo es el gran conocimiento que tiene en el mundo de los negocios en los que se está trabajando, de la estrategia y de la gestión y desarrollo y expansión de negocios en tantas empresas como ha trabajado. Accenture, HP, Telefónica, y siempre me ha cautivado Pablo, ¿no? Cuando decía, pues no te enteras, el mundo va por aquí, no digo gracias Pablo, claro. Entonces hemos caminado juntos mucho tiempo, 15 años, creo que como os dije ayer, con ese regalo que os hice y que os lo vuelvo a hacer, ¿no? Que las huellas de los que caminan juntos nunca se borrarán, con lo cual creo que es el mejor punto final para llevar a cabo y para acabar con este desafío laboral. Pablo, muchas gracias. Y un aplauso. Bueno. Bueno, gracias Gus. Yo quería agradeceros a todos la participación. Brevemente voy a contaros a qué me he dedicado los últimos años, o por lo menos desde que empecé a trabajar, creo, un poco más en serio en el mundo de las compañías multinacionales. Y bueno, yo comencé hace bastante tiempo, diría ya casi más de 25 años, empecé trabajando, y creo que uno de los consejos que se daban ayer es fundamental. O sea, yo creo que si tenéis la posibilidad de comenzar una carrera en el ámbito de las empresas consultoras o de grandes escuelas como pueden ser IBM, es la mejor manera de que uno entre en el mercado laboral de una forma pisando la realidad, porque al final son empresas que están muy en contacto con lo que se está haciendo. Luego yo empecé trabajando en un instituto de investigación, estuve un tiempo haciendo investigación soy ingeniero de profesión, me dediqué al tema de todas las primeros pasos del mundo digital, digamos. Trabajaba para un instituto de ciencias en Argentina, dejé ese trabajo porque llegó Telefónica. Telefónica buscaba investigadores para hacer el despliegue de sus nuevas redes de telecomunicaciones. Con Telefónica vine de Argentina a España hace más o menos 20 años, dejé el grupo Telefónica, me integré en una consultora que hoy es parte de una firma que se llama Atos, que tiene una presencia muy fuerte aquí en Europa. Estuve un tiempo en Atos, luego me fui a una compañía, estuve haciendo fundamentalmente temas de servicios, integración de sistemas, etcétera, consultoría también. Luego me fui a una compañía de software porque tenía ganas de entender qué aportaba la dinámica de ventas y la operación comercial de una empresa americana, ¿no? Y el mundo del software es una escuela muy buena en ese sentido. Estuve un par de años en una compañía que se llama BMC Software. BMC, en el momento en el que yo entré, era prácticamente la número 3 por detrás de Microsoft, y creo que en ese momento era IBM y luego Oracle, una cosa así. Estaban ahí todas, muy cerca. Luego dejé BMC Software y entré a trabajar en Hewlett Packard, estuve 7 años en HP, aquí en España, trabajé en temas de hardware, de services de vuelta. Y luego dejé HP para ir a Accenture. Con Accenture hice una carrera internacional, desarrollé una práctica de conocimiento aquí en el país y me enviaron a desarrollar lo mismo a México y Centroamérica. Entonces me fui a México, estuve 3 años viviendo en México con toda la familia y regresamos de México hace 3 años atrás. En México hice otro cambio de compañía, volví a Telefónica después de 15 años de que había sido empleado de Telefónica. Estuve integrado en el Consejo de Administración en México durante 2 años. El tercer año estuve cerrando temas aquí en Europa, estuve trabajando en República Checa, luego volví a Madrid, me hice cargo como consejero delegado de una compañía que pertenece al mundo del retail, un distribuidor de soluciones de lujo para el hogar, o sea, algo que no tenía demasiado que ver con la ingeniería. Y en septiembre del año pasado decidí empezar una aventura que de momento tiene mucha ilusión, tiene, creo yo, mucha proyección y que va precisamente de entender la transformación digital en el mundo de los negocios y tratar de ayudar a distintos interlocutores dentro del ecosistema de empresas.
Concretamente estoy trabajando con un foco muy especial, el tema de Smart Cities también, porque la verdad que es un mundo apasionante. Además, como comentaron recientemente, Smart Cities es un tema muy amplio, ¿no? Entonces, yo creo que van a ser unos programas y unas cosas que van a realmente cambiar el mundo en el que nos movemos, y dentro de 15 años va a ser difícil recordar cuál fue el punto de partida, ¿no? El mundo digital en realidad comienza en el año 49. O sea, y simplemente he puesto en el año 39 a un señor que se llamaba Hewlett y le he dado la mano a un señor que se llamaba Packard, para que tengáis una idea de que mucho antes de que el mundo digital empezara, las empresas que hoy por hoy se mueven en este negocio de una manera muy sostenida, estaban trabajando con otro tipo de sistemas, con otros tipos de variables, pero que al final los que verdaderamente dan la puntilla son un par de científicos que se llaman Nyquist y Shannon, que son quienes publican cómo un mundo analógico puede pasar a unas señales de ceros y unos, que de eso va el mundo digital, ¿no? En realidad, luego, todas las cosas que fueron sucediendo, y concretamente yo sí creo, y en ese sentido estoy bastante convencido de que Apple marca un antes y un después en todo, ¿no? Independientemente de que hay otro tipo de compañías que tienen un perfil tecnológico y que han realmente calmeado al mundo. Yo creo que si hablamos de los conceptos de innovación y todo, pues probablemente, así como marco el comienzo de la era digital en 1949, también tengo que marcar el comienzo de Apple en 1976, ¿no? Pero bueno, hoy en día todo el mundo habla de disrupción. La palabra disrupción está en muchos lados, ¿no? El concepto de disrupción arranca en el año 95 en una publicación que hace Harvard Business Review y define lo que es realmente el concepto de disrupción tecnológica. Fíjense, estamos hablando del 95. Ahora, todas las compañías hablan de disrupción cada vez que ocurre algo que no entienden demasiado, pero la disrupción en realidad es algo que está bastante definido en ese paper original, que después se fue revisando. Básicamente, ¿qué explicaba Harvard Business Review cuando hablaba de disrupción? Decía, bueno, si hay un negocio cualquiera, el que sea, normalmente hay una serie de empresas que son los incumbentes. Entonces, el incumbente es el que realmente maneja el mercado, porque es el que brinda el principal servicio de ese mercado. Si en ese momento surge algún tipo de compañía que hace foco en aquellos clientes que no tienen una satisfacción total con el servicio que da el incumbente, y esa compañía empieza a desarrollarse, esa compañía funciona como el caballo de Troya, porque coge el cliente que el incumbente tiene más o menos focalizado, se hace fuerte en el menos relevante, y luego con esa pequeña base invade al incumbente en su potencial, ¿no? Y esto, que parecía una maniobra bastante novelesca, digamos, ha pasado muchísimas cosas. O sea, ha pasado, de hecho, pues lo estoy marcando allí un poco, ¿no? Ha pasado, no recuerdo exactamente el año, pero seguramente muchos de los que estáis aquí recordéis, y sobre todo la gente que tiene esa escuela magnífica que es IBM, lo que era el mundo del mainframe y lo que era el mundo de los sistemas distribuidos, ¿no? Antes no había en la informática a nadie se le ocurría hacer algo fuera del mainframe, ¿no? Y de repente empiezan a trabajar los sistemas distribuidos, y esto desposiciona un poco a las compañías grandes hasta que finalmente pues vuelve a haber un mercado. Pero esa disrupción que se produce es lo mismo que se produjo cuando Apple, por ejemplo, presenta el iPod, porque hasta ese momento las reglas del mercado eran otras. Tú no podías comprar una canción, tenías que comprar un long play en ese momento, o un CD entero. No tenías posibilidad de consumir lo que quisieras, y lo que no quisieras dejarlo de lado, ¿no? Por otro lado, yo creo que lo que hace fundamentalmente bien Apple es la conceptualización, porque estrictamente hablando Apple no inventa nada. O sea, de hecho, la forma en la que las canciones se comprimen, ¿no? Que son estos códigos de MP3 y todo esto. El MP3, yo me enteré muchos años más tarde, ¿no? Es un invento mexicano. O
El que desarrolló el MP3 es un científico mexicano que hizo en realidad el algoritmo con el cual comprimir los datos y luego lo vendió a una empresa de tecnología relativamente desconocida, y fue Apple quien compró a esa empresa de tecnología eso porque pensaba que combinando eso con unas tecnologías de almacenamiento novedosas que estaban en Taiwán, que eran un disco duro muy pequeñito y que podía concentrar cosas, conceptualizaron que ahí podían llegar a meter canciones. Y ya en el año 2001 es donde esto se acelera. El tema es que la realidad es que en los primeros años costó que todo esto arranque, pero luego la velocidad que lleva es tremenda y es tan grande que muchas veces da vértigo, ¿no? Entonces, en el año 2007, por ejemplo, un Nokia era un player totalmente dominante en el tema de terminales. Y Nokia era prácticamente el estándar de facto, ¿no? Y sin embargo, en este caso de vuelta Apple, rompe el paradigma de vuelta porque lo que ofrece es la posibilidad de llegar al segmento del que usa un ordenador a través de un teléfono. Y ahí se inventa todo este tema de las apps y del Apple Store y de aplicaciones y que yo puedo tener aplicaciones, no sé qué. Claro, hoy por hoy, el otro día leí una publicación, prácticamente el 90% de los smartphones se utilizan con apps. O sea, prácticamente no hay gente que tenga smartphone y que no utilice una app. El que sea, ¿sí? Sea una app de mensajería, un WhatsApp, lo que sea. Pero esta evolución que a nosotros y sobre todo a vosotros os suena muy natural, no es una evolución que ha estado ahí siempre, es una evolución que ha venido ocurriendo en el tiempo, ¿no? Airbnb, por ejemplo, Airbnb vuelve a ser un ejemplo de disrupción, porque básicamente y sobre todo pensar un poco en el ecosistema de donde estas empresas nacen, ¿no? Que es fundamentalmente, termina siendo zona Silicon Valley o zona de área costa este o costa oeste, pero en general arrancan en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos tenía como muy segmentado el tema hotelero, ¿no? Tenía la parte de los Holiday Inns, que eran hoteles más bien buenos, pero de un nivel accesible para que fuera toda la familia, y luego pues unas cadenas como Marriott, que son los que tenían, digamos, un premium de calidad y que pues la gente que hacía negocios o lo que sea, en general se planteaba más ir a Marriott porque era un hotel con más categoría. Y de repente Airbnb detecta que lo que quiere el que va a Holiday Inn es lo que quiere Marriott, pero con los precios de Holiday Inn, ¿no? Y empieza a trabajar una dinámica de conexión de negocios en ese sentido y empieza a desarrollar la idea de por qué yo no puedo tener gente que alquile su casa, que la tenga en buenas condiciones. Yo por mi lado audito en qué condiciones tiene la persona la casa como para dar ese nivel Marriott, pero por detrás, incluso obteniendo un gran margen como gestor, logro un modelo de precios que es mucho más competitivo que un Holiday Inn. Y esto empieza a crecer a unos niveles tremendos, ¿no? Hasta que Airbnb salió hace poco tiempo a bolsa, una de las salidas a bolsa más relevantes que ha habido de empresas tecnológicas, ¿no? Uber, por ejemplo, desde el punto de vista de lo que es definición de disrupción tecnológica, Uber no es disrupción tecnológica, porque Uber es otra cosa. O sea, Uber puede funcionar como disrupción tecnológica en el reemplazo del segmento de la gran limusina, pero no en el reemplazo del taxi. No sé si sabéis cómo funciona, pero vamos, es como el Cabify que utilizamos mucho, ¿no? Que tú llamas a un taxi y tienes muchas cosas resueltas, porque primero te da unas cotizaciones previas del servicio que vas a coger. La estandarización de los servicios es fundamental, el coche viene limpio, el conductor es aseado, llega puntual, no tienes necesidad de pagarle porque ya tienes el medio de pago resuelto con él. Ya previamente al darte de alta en la aplicación has dejado tus datos de facturación, con lo cual es un servicio muy práctico. La gente puede viajar a cualquier lugar del mundo y tirar de ese servicio, ¿no? Pero ese servicio en sí no se creó pensando en un segmento de gente que buscara otro tipo de servicio, sino que, digamos, en la terminología que utiliza sobre todo Harvard cuando define el concepto de disrupción, habla de una innovación sostenida y la innovación disruptiva, ¿no? Entonces ellos dicen siempre que por definición el dominante nunca va a poder hacer
una innovación disruptiva, porque el dominante está muy concentrado en su principal fuente de ingresos, que es el segmento al que tiene que proteger, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que yo creo que esto es un poco el avance en plan adolescencia del mundo digital. Y luego, pues simplemente, ¿no?, por poner algunas cifras que son las que estáis viendo allí. O sea, fijaros que desde el 2005 hasta el año 2020, pues prácticamente aquí hay un aumento sostenido de 10 puntos en la economía digital. ¿Qué se entiende por economía digital? Se entiende por aquellas empresas que ya nacen en Internet. Porque lo normal es, o lo que hemos visto hasta ahora, es empresas que nacen de un segmento y luego tienen, por la evolución de la tecnología, la necesidad de incorporar la agenda digital. Entonces yo, además de vender libros en mi tienda, pues me pongo una tienda en Internet y vendo libros por Internet. Pero ahora estamos diciendo del nacimiento de cosas que son editoriales que concretamente editan para Internet. Y libros que están pensados con otra filosofía que los libros con los cuales hemos estudiado, al menos los que son de mi generación. Porque se editan libros para leerlos en 10 minutos. Y son productos que el mundo digital consume. Y son productos que el año pasado facturaron en torno a 2 millones de euros en Amazon. Cuando cada uno de esos productos normalmente cuesta 40 o 30 céntimos. O sea que imaginaros la cantidad de descargas que hay para llegar a esas cifras de facturación. Entonces, lo que digo yo es simplemente que esto es una tendencia que es muy difícil de parar. Al final, la realidad es que hemos cambiado el hábito. Y cuando uno cambia un hábito de consumo, no lo cambia para volver al hábito anterior, sino que normalmente lo cambia y lo va sofisticando. Y la sofisticación viene precisamente en la aceleración, ¿no? El mundo analógico en el que estamos no está preparado para correr adelante con las reglas de los negocios digitales. El negocio digital tiene una necesidad y una percepción de inmediatez, y el analógico no. Un sistema que acumula papel es totalmente incompatible con la historia digital, ¿no? Luego viene el tema de las tecnologías de colaboración, y esto ya es, casi diría, una apuesta, hasta diría personal, ¿no? Porque comentaba hace minutos por qué me estoy dedicando a lo que me estoy dedicando ahora. Porque yo creo de verdad que el mundo de la venta de soluciones, de servicios, de hardware, de muchas cosas va a cambiar. Y es un poco el ejemplo que daban hace un momento quienes trabajan en IBM, ¿no? Hoy por hoy, desde mi punto de vista, hay ciertos servicios que no tienen un modelo de negocio muy sostenible en el tiempo. Porque en realidad venimos de una época donde los servicios se pagaban una cantidad muy importante y por lo tanto la gente pues construía grandes despachos de consultoría donde las estructuras físicas de esos despachos y las estructuras de los grandes gestores, que tenían unos sueldos muy grandes, y si no, en eso también hemos cambiado, porque ahora es todo público, ¿no? Desde la última ley de sociedades comerciales que se firmó en el año 2015, yo puedo consultar desde mi casa tranquilamente cuánto cobra cualquier consejero delegado de cualquier compañía. Porque aquí en España se aplicó ahora, en Estados Unidos ya venía hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir con todo esto es que la tecnología y los entornos de colaboración van a hacer que, más que ver grandes gigantes de la consultoría en el futuro, probablemente lo que exista son pequeños clústeres de personas que se han especializado en temas muy particulares y que van vendiendo su conocimiento a distintas compañías o a distintos clientes. Y yo en este momento apuesto por ese modelo, porque lo estoy viendo funcionar, porque veo que los proyectos de colaboración van cada vez más en esa línea, y al final yo creo que debiera ser el gran reto que os tenéis que poner a futuro. ¿Cómo vas a hablar en un mundo que ya no tiene fronteras? Que ya a mí me puede llegar a interesar. Si hoy por hoy esto no vuela más rápido, es porque las legislaciones antiguas hacen que todo esto sea muy absurdo. Es decir, si yo me compro un libro por Amazon que me cuesta $15 y me cuesta $10 el envío, pues evidentemente me sale más caro el collar que el perro, ¿no? Pero esto no va a funcionar así. Esto en algún momento va a tener que dar la vuelta, porque esto no tiene sentido. Las cosas que no tienen sentido no se mantienen in eternum. En algún momento se caen por su propio peso, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental entender la filosofía de las tecnologías de la colaboración. Luego, lo último, que es ya el paradigma total, es que vosotros estáis entrando en esto. O sea, los millennials, que son aquellos que habéis nacido según las publicaciones más allá del año 82,
ya empiezan a entrar al mercado de trabajo, y esto ya es la bomba, ¿no? Porque, claro, antes era el mundo de la estandarización, pero ahora es el mundo de la personalización. Vosotros cada uno tenéis un hábito, cada uno usáis el mismo teléfono para cosas distintas y hacéis cosas distintas con vuestros teléfonos, ¿no? En la gestión lo único importante es saber hacer las preguntas inteligentes, pero no siempre uno tiene las respuestas adecuadas. O sea, un consejero delegado tiene que hacer la pregunta inteligente, sí, porque para eso le pagan, pero no necesariamente para tener la respuesta. La respuesta muchas veces está en todos los niveles organizativos, ¿no? Luego el tema de los procesos de negocios automatizados, esto entre máquinas, que un poco se vio en la presentación recientemente, ¿no? Pero que ahora se va a empezar a ver cada vez más, porque claro, si Samsung me saca la última lavadora, la nevera y además el reloj y además el teléfono, ¿qué le cuesta a Samsung que yo maneje la lavadora desde mi teléfono? Esto parece una chorrada, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿por qué no vas y le das el botón a la lavadora? Pero bueno, hay cosas que evidentemente van a ocurrir sin la intervención humana, ¿no? Y bueno, y en el tema de Smart Cities ni qué hablar, ¿no? O sea, en vez de que midamos los niveles de contaminación por la noche y Rita Maestre se lo diga a Carmena y Carmena se le ocurra decir en la radio que mañana no va a haber restricción, pero a la 1 de la mañana decida que sí va a haber restricción, y entonces a las 7 de la mañana tiene que estar todo el mundo mandándose mensajes para no sé qué. No, esto va a ser simplemente dos máquinas que hablen. La máquina que maneja la polución con la máquina que informa si hay polución, y ya está, si es que no hay más. No hay mucho más secreto, ¿no? Entonces, bueno, lo que digo es, los cambios no son graduales, desafortunadamente. Todos estamos esperando siempre que los cambios sean graduales. Preferimos el esquema este de la rana, que metemos en el agua y le vamos dando el calor y al final la rana se cuece, ¿no? Pero si yo cojo una rana y la tiro arriba del agua caliente, pega un salto y sale, ¿no? Pues desafortunadamente el mundo digital es lo que tiene. Todos los modelos, y esa velocidad se ha llevado por delante modelos de negocio extremadamente consolidados, como pueden ser periódicos. Ya no me meto con el mundo de la computación, me agarran los periódicos. Pero los periódicos, por ejemplo, han cambiado su modelo de negocio. Ya el papel, poca gente. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el tema de la comunicación? Modelo freemium, premium, no sé qué, me pagas por verlo, me pagas por descargarlo, me pagas por el uso, me pagas por no sé qué. Siguen en un dilema. O sea, yo creo que si tomáis un poco la tarea de coger los informes, por ejemplo, es interesante hacer un poco de memoria, ¿no? Sabéis que la bolsa está hecha polvo, pero bueno, la bolsa quiere decir algo. Si uno coge el informe de la bolsa de hace 5 años a esta parte y ver cómo van las compañías tradicionales, cómo se mueven las acciones, porque supuestamente las compañías que generan valor, las acciones tienen que subir. Las compañías que no generan valor, las acciones tienen que bajar. Esa es la teoría, ¿no? Después hay muchos movimientos también macroeconómicos que afectan, como los conflictos bélicos, como el precio del petróleo, como un montón de cosas. Pero en general, si hablamos en general de la envolvente de tecnología, pues más o menos se ve que el que ha estado ahí, pues está ahí, ¿no? Y en otros, pues se ve una caída y una depreciación tremenda, ¿no? O que, por ejemplo, claro, yo ahora lo digo y probablemente vosotros ni os acordéis de eso, pero era muy difícil en Estados Unidos, hace unos no demasiados años atrás, pensar que Blockbuster no iba a existir. O pensar que todas estas soluciones de Spotify o cualquier cosa de estas que se hacen vía internet iban a hacer que ese modelo se arruinara. Entonces, la velocidad es tremenda, porque estamos acostumbrados a ver empresas de toda la vida, con el cartel, con la placa dorada en la puerta, y que no se va a caer. Y esto, una de las predicciones que hace Harvard es, ojo, porque esto todavía no ha llegado a la educación. Yo aquí estoy en un templo educativo, tampoco lo quiero decir, pero es la realidad. O sea, al final, hoy por hoy, todavía sigue existiendo en el mercado la percepción de que una universidad que es muy prestigiosa tiene que cobrar unas matrículas y poner unos niveles de acceso restrictivos, y que va a haber mucha gente en la cola, ¿no? Pero ¿y si ocurre con esto, como ha ocurrido, por ejemplo, con los conciertos? Que ahora los grandes teatros de ópera del mundo tienen revenues prácticamente 50-50. La mitad viene por el aforo que va
a la sala a escuchar y la otra mitad viene por la retransmisión en streaming de alta calidad de lo que está pasando. Y no compite una cosa con la otra, es decir, se ha comprobado que la gente que ve una ópera por streaming no deja la oportunidad de ir al teatro si puede, pero si no puede la ve por streaming. Entonces lo que quiero decir es que quizás en el entorno educativo un Harvard por supuesto va a seguir teniendo su demanda, pero también un Harvard online y algún tipo de formación en ese sentido pueda tener una demanda. Al final, digo que si cambia el modelo, tiene que cambiar la base de procesos con los cuales se hace el negocio y por lo tanto un cambio de habilidades. Si es que la robótica va avanzando a una velocidad muy importante. Eso, combinado con la miniaturización que tiene la electrónica, pues da la capacidad de tener robots, autómatas, una serie de cosas que pueden hacer una serie de tareas que hoy por hoy hacen los humanos. Entonces ahí hay toda una disquisición de, oye, pues ¿qué pasará? ¿Nos vamos a quedar sin trabajo? ¿O nos va a reemplazar un robot? Pues probablemente el trabajo que algunas personas estén haciendo dentro de 5 años será natural que no lo hagan las personas, que lo haga un robot, ¿sí? Luego, el tema este de la fuerza líquida es lo que estábamos hablando. Fuerza de trabajo líquida significa que te tienes que adaptar a todo, ¿no? Es esto de la colaboración, de alguna manera saber moverte. Y la economía de plataformas, pues es un poco lo que comentó, no me acuerdo, pero María, ¿no? María presentó aquí una plataforma, pero como hay una plataforma de Smart Cities, también habrá una plataforma para periódicos y habrá una plataforma para cine y habrá, o sea, esto al final son las economías de escala lo que hace que eso se ponga en marcha, ¿no? La disrupción previsible, que es un palabra que se han inventado ahora, que es básicamente lo que contaba al principio, y sobre todo los temas de confianza digital que también escuchaba en el break que estaban comentando acerca de qué pasa cuando en la ciudad, pues al final me van a ver a mí que yo salgo a la mañana de mi casa, me van a ver a mí que entro en el metro, me van a ver a mí que hago no sé qué, no sé cuál, todo eso cómo se maneja. Porque ese es uno de los principales problemas que hay en todos los temas vinculados a lo que se llama típicamente People Flow y todas las aplicaciones de seguridad alrededor del movimiento de personas, ¿no? Entonces, la Comisión Europea ha respondido en esto, ¿sí? Esto sí que está claro. Aquí las instituciones que viven o que van permanentemente dándole vida a la sociedad a partir de desarrollos de innovación, ¿sí? La Unión Europea tiene un compromiso vinculante con ellas en otorgar los fondos o dedicar los fondos para que eso siga vivo. Entonces, probablemente, si no es la partida más grande, una de las más grandes, la Unión Europea se destina a Smart Cities y entonces esos fondos son para que un ayuntamiento diga yo quiero la gestión de residuos de IBM y tenga dinero con el que pagarlo, ¿no? Y esos dineros vienen de los fondos europeos. Pero el segundo gran foco de inversión de los fondos europeos es esto, el Single Digital Market, ¿no? Y ahí básicamente están los tres pilares en los cuales construyen el tema, que es, y por resumir, básicamente lo que vine comentando en toda la charla. Es decir, cuáles van a ser las nuevas reglas con las que se va a formar una industria nueva, distinta de la que tenemos ahora, que va a ser la industria 4.0 en denominación McKinsey, que es básicamente la industria que nace concebida como un negocio digital, no que se adapta al negocio digital una vez que se ha formado. Y luego, pues un poco la conclusión que yo quería poner, bueno, esto como al final me traiciona la genética país, siempre encuentro genialidades en Mafalda porque están escritas hace muchísimos años y sigue siendo totalmente vigente, ¿no? Que si al final yo no quiero cambiar el mundo, pues el mundo me va a cambiar a mí. O sea, que es que tampoco hay muchas opciones. Entonces casi mejor asumimos el riesgo y hacemos que esto sea una oportunidad, ¿no?